En el mundo existen muchos matrimonios que no pueden tener hijos debido a distintas circunstancias. Esto los ha llevado a realizar trámites de adopción para de esta manera satisfacer esa necesidad y ese anhelo que tienen de ser padres y de esta manera dar todo el amor, todo el cariño, todo el tiempo y esfuerzo que un infante requiere. Muchos matrimonios sufren constantemente al no poder concebir hijos. Podrán ser personas exitosas, ciudadanos ejemplares, buenos hijos, podrán ser también cónyuges amorosos, pero sienten que algo les hace falta en su vida, que no han podido desarrollar una etapa más en el ciclo de la vida, la cual es reproducirse. El ser humano, por más que se esfuerce, no puede traer la vida, no la puede crear. La esterilidad no es cosa de nuestros tiempos. Desde hace miles de años se han sabido casos de infertilidad y esto le puede acontecer a cualquiera, sin importar su nacionalidad, grupo étnico, estatus social o económica. Podrás tener los mejores médicos o poseer una excelente salud, pero eso no te garantiza que tú vayas a ser padre. En los libros de historia leemos que ha habido incluso reyes que han muerto sin dejar descendencia que ocupen su trono. En la Biblia leemos también de siervos de Dios que han padecido este problema, como Zacarías, quien estaba casado con Elizabeth, Elcana, quien estaba casado con Ana, y el caso más famoso, el de Abraham, quien era esposo de Sara. Todos ellos estaban plenamente convencidos de que solamente Dios tiene la facultad de hacer que un vientre conciba o no. Tal como leemos en el libro de Génesis, capítulo 30, del versículo del 1 al 2, cuando ya Raquel, desesperada, le dice a Jacob: dame hijos, y este enojado le responde: ¿soy yo acaso Dios quien te impidió el fruto de tu vientre? Tal vez pienses que existen métodos como la inseminación in vitro, pero no siempre funciona. Y todas las veces que funciona, tenlo por seguro que ha sido porque Dios ha querido que una mujer conciba de esta manera. Mi nombre es José Zorobabel Rivera y hoy te quiero presentar el testimonio de un matrimonio conformado por Saúl y Liliana, quienes al igual que Abraham, el padre de la fe, creyeron a Dios y pusieron su plena confianza en Él. Saúl y Liliana se casaron muy jóvenes y, como todo matrimonio, decidieron tener hijos en determinado tiempo. Sin embargo, pasaban los años y su esposa no lograba quedar embarazada. Esto lo desconcertaba, puesto que eran jóvenes y estaban sanos. Experimentaron con remedios caseros, fueron con sobadores, estuvieron consultando varios médicos y sometiéndose la hermana Liliana a una delicada operación para extirparle un tumor conocido como mioma que estaba alojado en su útero. Pero al estarlo operando, los doctores descubrieron que la hermana Liliana padecía una enfermedad llamada hidrosalpin, la cual impedía quedar embarazada. Pero lo más doloroso para el matrimonio fue escuchar que el doctor les informó que nunca serían padres, a menos que hicieran lo que él les dijere. ¿Pero acaso los doctores tienen la última palabra? Ve el testimonio y descubre la respuesta. Estaba por el ruido porque poníamos la bocina en la calle y teníamos... Dicen que Dios es un Dios de amor. ¿Por qué me suceden todo este tipo de cosas para que se cumplan? Atravesar momentos duros, difíciles. Y yo siempre le digo a la hermana, cuando Dios quiere que te sirva, yo soy... Ir y predicar el evangelio a toda criatura, dice, el que creyere. Cuando no esperas los resultados que tú quieres, pues te decepcionas, ¿verdad? Cuando no entiendes los propósitos. Pero no es cuando yo quiera, es cuando Dios quiera. A Dios no se le cuestiona.
¿Cómo fue que se conocieron? Pues fue hace 18 años, aquí en la colonia donde los dos vivíamos. Mi esposa lo cuenta mejor que yo. Pues sí, nos conocimos en el año 2016. Tengo bien en cuenta la fecha, ¿verdad? Porque fue el día que yo conocí al amor de mi vida. Como dicen por ahí, fue amor a primera vista. Nos hicimos novios, nuestra relación duró solamente 1 año, porque después de eso, pues decidimos vivir juntos. Quizás en aquel entonces no fue una buena decisión, ¿verdad? Porque éramos muy jóvenes. Me da vergüenza decirlo, pero lo voy a decir. En esa fecha yo tenía 13 años, mi esposo tenía 16, y pues no fue una buena decisión, pero tampoco me arrepiento, porque pues hemos pasado buenos momentos y pues también, ¿verdad? Malos, pero más buenos que malos. Bueno, pues nos conocimos, lo que yo quería que ella platicara es que nos conocimos en la colonia cuando se estaban peleando algunas personas, entre ellos mi hermano menor, se estaban peleando y ella estaba mirando allá cuando todos gritaron, allá viene el Saúl, allá venía corriendo yo a defender a mi hermano, y ella me vio y ahí se enamoró de mí, amor a primera vista, y ahí nos conocimos, ella y yo empezamos a frecuentarnos, íbamos a la misma secundaria, entonces empezamos a salir, a conocernos. Como dice ella, 1 año solamente duramos de novios, porque después nos juntamos, decidimos en ese entonces, no, pues hay que vivir juntos de una vez, sin saber lo que eso implicaba. Ella 13, yo 16, sin saber lo que era mantener una casa o estar en un matrimonio, y todos dicen que el primer año de matrimonio es el mejor, el cual yo les digo que nosotros no fue el mejor, porque fue el año en que nos aprendimos a adaptar el uno al otro. Ella venía de una familia completamente diferente a la mía, costumbres diferentes, estilos de vivir diferentes, entonces chocamos en muchas ocasiones. El primer año sí fue muy difícil. Pasamos el primer año y de ahí en adelante pues nos empezamos a acoplar, a adaptar mejor. Vivimos el primer año a gusto, pasamos el primer año después de las dificultades, el segundo año, entonces deseamos tener familia, quisimos tener hijos, quisimos ya ampliar la familia, yo ya consciente más de que tenía que tener más responsabilidad, trabajar y hacer lo que tenía que hacer, porque el primer año pues queríamos vivir como antes, pues queríamos vivir sin responsabilidad, sin nada, pero esto cambió cuando nos juntamos. En el segundo año, ya más consciente del compromiso que teníamos, dijimos, bueno, pues vamos a tener familia. Y tratamos, intentamos y nada. Al tercer año no nos preocupábamos, no, pues estamos jóvenes, tarde o temprano hemos de tener hijos. Pero ya como al cuarto o quinto año dijimos, no, algo está pasando aquí, tenemos que ir a revisar, tenemos que ir a ver qué está pasando. Y fue ahí donde empezamos con diversos tratamientos, diversos ginecólogos, hemos estado por diferentes doctores, los cuales daban un diagnóstico, otro. Pasamos algunos años así, con la incertidumbre de que se tiene que hacer esto, se tiene que hacer lo otro. A ella le diagnosticaron un mioma en su matriz, el cual necesitaba que la operaran. Y nosotros dijimos, bueno, pues después le vamos a echar más ganas para que lo operen. Cuando ya le echamos ganas para que lo operaran, nos dieron la terrible noticia de que no solamente era el mioma, sino que ella tenía una enfermedad llamada hidrosalping, la cual impedía que ella pudiera quedar embarazada. Fue ahí donde pues nos devastamos, caímos en tristeza, no sabíamos qué hacer, pero en medio del dolor el consejo de mi padre fue: acércate a Cristo, con Cristo no vas a necesitar operación, no vas a necesitar nada, Cristo va a ser la solución. Entonces, después de la noticia que no íbamos a poder tener hijos, el doctor dijo, ustedes nunca van a poder tener hijos. Entonces, después de la noticia,
empezamos a ir a la iglesia y conocimos a un Cristo de poder, el cual dice que lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Amén. Y a esa promesa nos aferramos y bajo esa promesa seguimos creyendo en el Señor. Y cuando cumplimos 10 años juntos, decidimos casarnos por el civil. Después de que pasamos 10 años juntos, fue en un cumpleaños de ella. Recuerdo muy bien, un 21 de enero, le dije, yo estaba muy renuente a casarme. Ella me decía, hay que casarnos. Y yo le decía, no, ahorita no, después. Y un día le dije, no, pues nos vamos a casar el 21 de enero, en tu puro cumpleaños, para que no se te olvide y por darme un regalo. Dije yo, para darte un regalo nada más de aniversario y de cumpleaños. Nos casamos, cuando cumplimos 10 años, empezamos a buscar de Dios. Después de que nos casamos, recibimos esa terrible noticia, empezamos a buscar de Dios, anhelando y esperando que Dios hiciera un milagro. Muchas veces escuchábamos las predicaciones que decían, acércate a Dios, confía en el Señor y Dios hará. Y nosotros nos motivábamos, empezamos a servir a Dios. Cuando llegamos a la iglesia, llegamos en búsqueda de ese milagro. Llegamos por ese milagro porque ese era nuestro anhelo, nuestro deseo, tener un hijo, tener familia. Y los doctores decían que no se podía, que no se iba a poder, que nunca iba a quedar embarazada. Pero nos aferramos a la palabra de Dios y creímos en eso. Pero en el transcurso de que buscamos a Dios, pues nos encontramos a Cristo, con un Cristo maravilloso, el cual nos decía, el milagro más maravilloso es la salvación. Entonces decidimos servir a Dios, anhelando el milagro, pero sin desesperarnos tampoco. Servir a Dios como debe de ser. Asistíamos a la iglesia, al culto, nos bautizamos, servimos a Dios, servimos en la célula, nos apasionamos por Cristo y aún así el milagro no llegaba. Pasó un año, nosotros perseverando en el Señor, empezamos a tener ministerio, empezamos a crecer en el ministerio dentro de la iglesia, perseveramos en oración, seguíamos pidiendo al Señor el milagro y el milagro no llegaba. Aún ya creyendo en el Señor, no llegaba el milagro. 3 años, nada. A lo largo de estos 18 años, pues sí pasamos sufrimiento y dolor. Puedo entender yo a las personas que no tienen hijos y cómo sufren cada día el padre, cada día la madre, cada día en el cual los vecinos o los compañeros del trabajo no tienen piedad de uno y les dicen cosas y se burlan de uno y no les importa herir el corazón y los sentimientos de las personas y te dicen en tu cara que esto, que lo otro, que no eres completamente mujer, que no eres suficientemente hombre, muchas cosas que hieren el corazón de uno, la mente, la autoestima. Pasamos 18 años esperando este milagro. Sí, ¿por qué no decirlo? Algunas ocasiones sufrimos, lloramos porque no llegaba. Muchas ocasiones nos dieron muchos remedios, que tomen esta miel y tomen esto y tomen lo otro y hagan esto y hagan aquello. Y fuera de Cristo intentamos muchos remedios caseros, muchos doctores, sobadores y todo. Intentamos encontrar la respuesta y no llegaba el milagro. Pero cada momento, cada año era mayor el sufrimiento. Aún cuando conocimos a Cristo y con Cristo estamos completos, estamos llenos. Y yo siempre decía, si tengo a Cristo tengo todo, pero en mi corazón algo faltaba, algo de parte de Dios, que yo me sentía pleno, pero como que algo más faltaba en mi vida. Y yo le decía al Señor, hablando con Él y platicaba, Señor, yo entiendo que el mayor milagro que tú me ofreces es la salvación. Aunque no me des el milagro, Señor, dame la fuerza necesaria para soportar el tiempo, la dificultad, la adversidad, la burla, la crítica. Todas las personas hablando de como que si supieran lo que yo sintiera, como si supieran lo que siente una persona así. Ay, no te preocupes, es mejor que no tengas hijos. Ay, no tengas. No saben el dolor que siente una pareja la cual no puede tener hijos.
no saben los años de angustia, cómo veíamos que las personas viendo nuestra necesidad, viendo los años que teníamos y viendo también la clase de personas que éramos, porque ciertamente no éramos malos, no éramos drogadictos, éramos una pareja como cualquier persona normal, trabajábamos en la casa y hacíamos cosas, no éramos drogadictos, ni borrachos, ni nada, y la gente decía, ¿por qué no tienen hijos si están jóvenes, si no son drogadictos, no son borrachos? Y otras personas sí pueden tener hijos y ustedes no. Y eso lastimaba nuestro corazón, y luego las personas decían, te vamos a regalar un hijo. Pues las personas querían regalarnos hijos, nosotros sí lo pensamos en algún tiempo, adoptar. Sí pensamos y dijimos, bueno, pues vamos a adoptar, a lo mejor el Señor quiere hacer por medio de la adopción, darnos un hijo, porque lo que siempre tuvimos en mente cuando conocimos a Cristo es que de una u otra manera Dios lo iba a hacer. Dios iba a hacer lo que tenía que hacer para que nosotros pudiéramos tener familia. Así dijera el doctor que no se podía, así dijeran lo que dijeran, nosotros creímos en ese Cristo de la gloria, el cual seguimos creyendo, y decía a las personas, te vamos a regalar un hijo, adopta, ¿por qué no adoptan? Y sí pensamos, investigamos acerca de los trámites y dijimos, ¿por qué no darle amor a un pequeño, el cual dejaron ahí, y nosotros necesitamos dar ese amor? Entonces las personas no pueden entender el dolor que se siente, la impotencia que siente uno. Yo como esposo, como hombre de la casa, ver a mi esposa sufriendo en medio de esta situación, cada día de la madre, ver cómo ella se tenía que celebrar a su madre contenta, pero por dentro sufriendo, eso a mí me dolía en el corazón, y yo trataba de alegrarla, trataba de traer felicidad a su corazón en esos días, en el día de su cumpleaños, en el día de nuestro aniversario, porque era el día de aniversario y decíamos otro año más y nada, otro año más y no llega lo que tanto anhelamos, y era un sufrir cada momento. Y yo lo digo en algunas ocasiones, no solamente es cumplir cada año, sino cada mes, cuando llegaba el día que tenía que llegar, cada mes era un sufrimiento para ella y para mí. Veía yo cómo estaba ella en sus días y yo sufría por dentro, y tenía que meterme con una sonrisota y decirle, amor, Dios lo va a hacer, Dios va a hacer la obra, Dios va a hacer el milagro, en cualquier momento Dios va a responder, porque eso creíamos. Amén. Pero carnalmente se siente terrible, el cual un hombre, yo predicando milagros de parte de Dios, un hombre que predica por todas las calles, que Cristo vive, que Cristo salva, que Cristo reina, yo mismo padeciendo y necesitando un milagro de Dios, y las personas echándomelo en cara, recalcándome una y otra vez, el Señor hace milagro, el Señor sana, y tú, ¿para cuándo tu milagro? Y mi respuesta era, próximamente, con ayuda de Dios, porque siempre creímos en Él, que Él iba a hacer la obra de una u otra manera, iba a demostrar su misericordia para con nosotros. Y aún yo tenía en mi mente, aún que el Señor no hiciera el milagro, que el Señor me dé fuerza para soportar, que el Señor me ayude a tener fuerza y paciencia, y que ayude a mi esposa también para pasar este dolor. Hermana Diana, ¿por qué ser cristiana? Usted culpaba a Dios porque finalmente pues esa es la creencia que Dios es quien manda a los hijos. No sé si ella se sintió resentida con Dios porque no había sido bendecida. Pues nunca lo culpé, pero sí lo cuestioné. En ocasiones sí cuestioné el motivo por el cual no me daba hijos a mí y a otras personas sí. A veces decían, oh, pero ¿por qué ella sí? Si ella anda en malos pasos, es una persona que pues está envuelta en vicios y pues no quiere a los hijos, porque como comentaba mi esposo, ¿verdad? Hubieron personas que nos ofrecieron hijos regalados, y pues una de esas personas pues era una mujer drogadicta, y pues yo decía, ¿cómo, Señor?
a esa mujer, tú le das la bendición de ser madre, y yo, Señor, que te sirvo, que te alabo, que te glorifico, no me la das. Pero con el paso del tiempo entendí que yo no era nadie para cuestionar a Dios y su voluntad, ¿verdad? Dios nos va enseñando día a día de su palabra y nos va moldeando también, y va trabajando con nuestro carácter y con nuestra forma de pensar también. Me arrepentí, claro que sí, de haberlo cuestionado. ¿Por qué no? Porque a Dios no se le cuestiona. Aunque las cosas a veces no sean como nosotros queramos, nosotros no somos quienes para cuestionar a Dios. Y sí, eso fue lo que pasó, hermano. ¿Y de la operación, hermana? De la operación, sí, a mí me intervinieron en el año 2017. Como comentaba mi esposo, yo tenía un problema en la matriz, un mioma, decía el doctor, no recuerdo ciertamente las medidas, pero era el tamaño de una naranja. Era el tamaño de una naranja y ese estaba en la pura matriz. Entonces pues estuvieron estudiando mi caso y llegaron a la conclusión de que era ese el mioma el que estaba tapando, ¿verdad?, la matriz y que pudiera darse la fecundación. Pues tomamos la decisión de operarme. Fue en el año 2017. Yo recuerdo que antes de eso nos hablaban de Cristo, porque todavía no éramos cristianos en aquel entonces. Nos hablaban de Cristo, nos decían que Dios lo podía hacer. Hubieron hermanos de la Cuarta Iglesia, ¿verdad? Porque mi cuñado y mi suegra, pues ya ellos ya tienen más tiempo en el Evangelio y pues son miembros de la Cuarta Iglesia. Y pues yo con frecuencia o en ocasiones asistía a los cultos, ¿verdad?, los días domingos. Y pues hubieron hermanos que se acercaron y me dijeron: hermana Liliana, no vas a ocupar la operación, Dios puede hacer un milagro, Dios puede hacerlo, Él es el Todopoderoso. Y estuvieron predicándome y diciéndome, pero en mi ignorancia yo pensé que a través de la operación iba a ser asunto arreglado. Y menosprecié, ¿verdad? Menosprecié el poder de Dios en aquel entonces. Fuimos con toda la fe, creyendo, ¿verdad?, en la ciencia, creyendo en que a través de esa operación se iba a acabar el problema. Hubieron personas que me dijeron: oh, con la operación esa vas a quedar limpiecita porque te van a limpiar ovarios, trompas, te van a quitar ese mioma y ya, asunto arreglado. Y yo creí en eso. Llegó el momento de la operación, fue en el año 2017, lo tengo bien en claro porque desde ahí el Señor empezó a tratar conmigo. Me hicieron la operación duró como 2 horas, porque hubo complicaciones, ¿verdad? Miraron unas cosas ahí que no estaban contempladas, que el doctor no se había dado cuenta porque pues por medio de ultrasonido no se puede ver todo, pero ya una cirugía abierta ya se ven las cosas bien. Pues la operación se complicó, ahí me dijeron unas cosas: ¿vienes acompañada? Sí, vengo con mi esposo, voy a hablar con él, te limpiamos, te quitamos el mioma, y hasta ahí, fue todo lo que me dijeron. Pero yo miraba la cara del doctor y no era una cara buena. Desde ahí yo me alarmé y dije: ay, ¿qué pasará? ¿Qué problema pasará? ¿Por qué quieren hablar con mi esposo? Pues ya me pasó la anestesia, me llevaron al cuarto, empezaron a venir visitas, ¿verdad?, a verme. Y pues mi esposo pues no se acercaba, él no se metía al cuarto. Yo decía: ¿qué está pasando? Yo quería saber qué le había dicho el doctor. Y pasaban las horas y venían más visitas, pero mi esposo no pasaba. La última visita que tuve fue a las 12 de la noche y pues de mi hermano carnal. Y ya el último fue él. Y al ver su rostro, ver su cara, yo sabía que él no era portador de buenas noticias. Ahí habló conmigo, me dijo el diagnóstico que el doctor había dado. Y pues sí, el doctor fue un poco cruel, ¿verdad? Porque pues se lo dijo así: ustedes no van a poder tener hijos. Ustedes no van a poder tener hijos al menos de que no hagan esto y el otro. Y pues ahí nos dibujó, ¿verdad?, en cómo estaba mis trompas, mis ovarios, mi matriz por dentro. Él dibujó ahí, hizo unos dibujitos y nos quiso explicar la gravedad de mi situación.
Y yo recuerdo que pues lloramos mucho. Mi esposo me abrazó, lloramos mucho. Pero también ahí yo declaré una palabra y le dije a mi esposo que íbamos a buscar de Dios, que ya las fuerzas se habían acabado, el dinero se había acabado, porque el tratamiento que me recomendaban era un tratamiento muy costoso, ahorita está alrededor de 180,000 pesos, y pues era un tratamiento muy costoso, y yo le dije a Saúl, vamos a buscar de Dios. Y pues él también ya tenía el consejo de su padre, porque antes de entrar conmigo, él había hablado con amigos, con su papá, él también, ¿verdad?, buscaba consuelo por parte de su familia, de sus amigos. Ahí tomamos la decisión de buscar de Dios, empezamos a conocer de Dios, a conocer de Cristo, empezamos a ver milagros, porque veíamos milagros, veíamos como parejas también que pasaban por la misma situación de nosotros, Dios los bendecía con hijos, y yo sabía que iba a llegar mi momento. No sabía si a través de una inseminación, si a través de otra intervención quirúrgica o a través de un milagro, como lo hizo, ¿verdad? No sabía. Lo que sí tenía yo la seguridad y la certeza es que Dios lo iba a hacer, que Dios era fiel. Sí es cierto que es muy difícil pasar por un proceso de infertilidad. Es un tema muy delicado que solamente, siempre lo digo, solamente las personas que lo vivimos, lo pasamos, sabemos lo difícil que es vivir con ese problema. Pues cuando era el Día del Niño, el Día de las Madres, Navidad, algunas fechas conmemorativas, pues yo me entristecía mucho, pero el día que más me entristecía era el Día de las Madres. Y una amiga me comentaba, pero ¿por qué te pones triste si todavía tienes a tu madre para festejarla? Y pues yo me quedé tiesa, ¿verdad?, cuando me dijo eso, porque no pude expresarle, ¿verdad?, lo que yo sentía por dentro, el no poder ser madre. Cada fecha del Día de las Madres para mí era muy difícil. Era muy difícil estar lidiando con esa situación, ¿verdad?, que estaba atravesando. Pasaron los años, como comentaba también mi esposo, ¿verdad? Nosotros servíamos en la iglesia, en diferentes ministerios, y eso nos ayudaba, en el caso mío me ayudaba a mi mente tenerla ocupada en las cosas de Dios, en no estar pensando, ¿verdad?, en que no podía tener hijos. Al contrario, eso me fortalecía y me llenaba de fe en que algún día mis ojos iban a ver ese milagro. Pasaron los años, 1, 2, 3, 4, 5, y seguíamos sirviendo al Señor fervientemente, por amor a su obra, por amor a lo que Él había hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Y pues ahora, en el año que estamos transcurriendo, en el 2024, Dios ha respondido a nuestra oración, ha respondido, ¿verdad?, a eso que tanto hemos querido y anhelado, y pues hoy podemos decir que tenemos un Dios fiel, un Dios que cumple sus promesas y que no tarda, que lo que promete lo cumple. Y pues la bendición llegó a nuestra familia. Hoy estamos esperando una hermosa niña, ¿verdad? Por nombre lleva Clara Giselle. Le pusimos así el primer nombre por una abuelita que yo tuve, pero también el significado es muy bonito porque significa brillante, ¿verdad? Y Giselle significa promesa de Dios. Entonces el nombre junto significa brillante promesa de Dios. Y eso quiere decir, ¿verdad?, y nos recuerda que Dios es fiel y que no tarda, y pues aquí está ya mi bendición, ¿verdad? Hoy me da pataditas. Ya estoy casi por cumplir 7 meses, me da pataditas, y cada patadita, cada manotazo que me da me recuerda el amor de Dios y me recuerda lo poderoso que Él es. Mi fecha probable de parto está programada para el 27 de octubre. Puede ser antes, puede ser después, no lo sabemos, solo Dios lo sabe. Sí, pues al momento que nosotros nos convertimos al Señor, empezamos a servir a Dios,
Y ahí cambió toda nuestra vida. Como dice el calendario, hubo un antes y un después de Cristo. Antes de Cristo nos sufríamos, llorábamos, renegábamos, hacíamos muchas cosas, pero una vez que conocimos a Cristo, nuestra vida cambió. Empezamos a recibir el gozo del Señor, empezamos a pasar estos años y estos momentos difíciles de una manera diferente. Ya no era de, ya pasó otro año y todavía no llega mi milagro. Era de, pasó un año, estamos más cerca del milagro de Dios. Ya era un optimismo diferente. Cuando nos acercamos a Dios y obtuvimos a Cristo, dijimos, Dios lo va a hacer. Y dejamos de buscar a los doctores, dejamos de buscar remedios por parte de la ciencia y por parte de remedios naturales. Dijimos, Dios lo va a hacer. Nos aferramos a la promesa y creímos que Dios lo iba a hacer, pero después dije yo en mi mente, en mi corazón, Dios va a poner los medios. Entonces a lo mejor Dios quiere que sea por medio de una operación o en medio de algo. Entonces voy a orar a Dios, pero no voy a dejar de buscarlo también por la ciencia. Entonces fuimos nuevamente con los doctores especialistas de la fertilidad y nos dijeron, no se puede. Y nosotros fuimos y dijimos, la otra vez íbamos solos, no iba Cristo con nosotros. Esta vez Cristo viene con nosotros, va a ser la respuesta diferente. Y nos dijeron, no se puede, pero podemos hacer algo, dijeron, una inseminación in vitro. Ok, dijimos, y dijeron, no, pues más de 200,000 pesos la operación in vitro, la inseminación in vitro. Ay, Señor. Bueno, pues ya sabíamos que solamente por medio de la ciencia, solamente con una inseminación in vitro. Entonces dijimos, bueno, el Señor va a hacer el milagro o el Señor va a poner los medios para hacer la inseminación in vitro. De una u otra manera, Dios va a meter la mano y Dios va a hacer que abracemos nuestro milagro. Y dejamos algún tiempo otra vez, ya sabiendo que con una inseminación in vitro podíamos ser padres, pero necesitando el dinero. Dejamos de buscarlo para ahorrar el dinero. En el transcurso que estamos ahorrando el dinero, ya teníamos alguna parte y tengo un accidente yo en la camioneta, la cual tuve que pagar el dinero que ya estábamos ahorrando. Ese momento también nos entristecimos y dijimos, ay Señor, si ya estamos a punto de juntar el dinero y viene ahora esto y tenemos que completar. Bueno, más adelante seguimos ahorrando y después choco, tuvo un accidente en la moto y otra vez perdemos dinero y nos alejamos más de eso que anhelábamos. Pero siempre le dije yo a mi esposa y siempre lo he predicado y lo sostengo, Dios es bueno todo el tiempo. Aun cuando parezca que están pasando cosas malas o que no pasa lo que queremos que pase, Dios es bueno todo el tiempo. Y yo muchas veces lo prediqué, mi esposa un día lo grabó, que yo siempre decía, lo que Dios te prometió, tus ojos lo van a ver, tus manos lo van a tocar, tú lo vas a poder abrazar. Lo prediqué hace tiempo, mi esposa lo grabó y en los momentos que nos sentíamos un poco tristes porque no llegaba el milagro, veíamos el video y veíamos otras predicaciones, las cuales el Señor me da una palabra para las personas, pero también para nosotros, el cual nos fortalecía y nos daba aliento. Amén. Y dijimos, bueno, pues Dios lo va a hacer. Y fuimos al doctor y ahora este año precisamente habíamos juntado algún dinero para buscar a los especialistas. Los tratamientos de fertilidad son muy caros, muy costosos. Hay pocos especialistas de la fertilidad aquí en Mazatlán. Bueno, de 2 años para acá ya hay más, pero antes nosotros tenemos 18 años buscando el milagro. Antes no había aquí. Cuando nos dijeron que no se podía, los especialistas de la fertilidad estaban en Guadalajara, era lo más cerca. Entonces, ahora sí hay muchos y fuimos este año y dijeron, bueno, usted ya tiene este diagnóstico que no se puede naturalmente, ni con remedio, ni con nada. Lo único que se puede hacer es la inseminación in vitro. Eso ya lo tienen claro. Sí, pues ya sabemos. Y el doctor nos dijo, bueno, primero vamos a hacer una ligadura de trompa, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Ok,
juntamos el dinero, empezamos a ir al tratamiento, las consultas, todo iba muy bien. Y un día el doctor dijo algo lo cual a mí me molestó, porque él le dijo a mi esposa: no se preocupen, si no ha pasado en todo este tiempo, no creo que pase. Si no ha pasado en todos estos años, ahorita al menos creo que pase algo, dijo. Y ahí yo me molesté y le dije yo a mi esposa: pues él no cree que pase nada, pero yo creo que Dios lo puede hacer. Y estuvimos a punto de ya no ir por eso. Y yo digo que me puse violento en la fe. Porque dije yo, él no cree, pero yo sí creo. Yo creo que Dios lo puede hacer en cualquier momento. Seguimos ahí. Las personas decían: ¿por qué no oras? ¿Por qué no ayunas? Hermano, somos hermanos y sabemos que el ayuno de oración tiene poder. Y usted cree que no oré, que no ayuné semanas enteras, noches enteras, orando, llorando, clamando, gimiendo por mi milagro. Pero no es cuando yo quiera, es cuando Dios quiera. Dios hace las cosas a su modo y a su manera, pero Dios siempre es bueno. Amén. Ese era mi pensamiento. Dios es bueno todo el tiempo, decía yo. Y de una u otra manera Dios va a orar, Dios va a hacer la obra. Y este año estábamos ahí cuando recibimos la noticia, pues el doctor no creía. Decía: no, es un embarazo tópico y es riesgoso y esto y el otro, y que no se puede, que es imposible. Y cuando llegamos y vio ahí, yo le digo que vio mi lentejita ahí, que estaba en la matriz, y dijo: no, pues es increíble esto, pero no se le oye el corazón. Todavía otra vez introduciendo duda, incertidumbre en nuestros corazones, pero nosotros llegamos contentos y felices porque sabíamos que Dios había hecho el milagro. Nunca pasamos por aborto, nunca pasamos por nada, ni simulación de que está embarazada, nada. Nunca pasamos por nada igual y dijimos: Dios no va a jugar con nuestros sentimientos, Dios no va a jugar con nuestra fe, Dios no va a jugar así con nosotros. Dios ya lo hizo y lo que Dios empieza, Dios lo termina. Y el doctor decía: no se le oye el corazón, vénganse la otra semana. Fuimos la otra semana y latió su corazoncito. Ahí fue un gozo tremendo, me puse a llorar ahí. El doctor dijo: ¿cómo les explico lo inexplicable? Es imposible que pase esto con el cuadro que ustedes tienen, con los años que ustedes tienen. No se puede creer esto. Pero cuando Dios manda, hasta el diablo obedece, dijo el doctor. Y yo le dije amén, con un gozo tremendo, con una sonrisota, como diciéndole: no, que no. Porque él decía que no creía. Y yo le dije: tú no crees, pero yo sí creo que Dios lo puede hacer. Y al final dice la Escritura que si puedes creer, verás la gloria de Dios. Amén. Si puedes creer, dice la Escritura, y nosotros nos aferramos a creer en el Señor, creímos en Él y hoy disfrutamos de la bendición de poder ser padres. En el transcurso veíamos cómo otras familias eran bendecidas por el Señor y nosotros decíamos: ay Señor, y ellos van llegando, nosotros tenemos tantos años, pero nunca nos pusimos celosos y nunca dijimos: ay, ¿por qué ellos y yo no? Sino que veíamos un milagro y decíamos: sigo yo. Realmente, cuando la noticia llegó, hermano, primero fue un llanto, pero un llanto de felicidad, no es llanto de dolor, un llanto diferente, un llanto que por mucho tiempo yo que lo habíamos estado esperando, a la gloria de Dios. Cuando llegó este día, no sabíamos ni cómo reaccionar, realmente, pero se me dieron muchas cosas, lo que es ser padre. Yo iba a hacer lo que es ser padre, lo que es cargar un bebé, y yo en muchas ocasiones, muchos años, me tocó ver deprimido a mi hermano por el Día del Padre, por ese tipo de festejos, por esa fecha. Yo sentía que mi hermano se entristecía mucho y que en el fondo él deseaba y uno no puede hacer nada. Realmente uno hubiera querido darle un hijo, no sé, miles de formas realmente, pero Dios hizo la obra, ¿no? Y realmente es un regalo, es una bendición. Como le dije yo a la familia,
es el milagro del siglo, es el milagro de la década, porque por mucho tiempo la hemos estado esperando y después de 18 años, gloria a Dios, podemos decir que Dios es bueno, que Dios es el milagro, que no nos equivocamos en creer en este Dios, en creer en este Cristo. No nos equivocamos, estamos en el correcto. Gloria a Dios. Hoy en día, Saúl y Liliana son unos padres orgullosos y felices. Disfrutan la dicha de tener entre sus brazos a una hermosa niña, a quien le brindan todo su amor y todo su cariño, y es la alegría de su vida. Este es un motivo más para seguir agradando a Dios con un corazón sincero, ya que ellos están plenamente convencidos de que este milagro que ellos están viviendo no hubiera sido posible si Dios no hubiera bendecido el vientre de Liliana. La intención de este video es para alabar y glorificar a Dios por su infinito poder. La mayoría de las personas no tienen este problema porque han sido bendecidas por Dios con hijos. Pero en este mundo, donde estamos llenos de violencia, de problemas, de angustia, donde ciertos problemas parecieran que no tienen solución, déjame decirte lo que Jesús le dijo a sus apóstoles: lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Tú solamente tienes que poner tu fe en Dios. Yo soy José Zorobabel y hoy te he presentado el testimonio de Saúl y Liliana, quienes son instrumentos de Dios. Y si el Señor lo permite, nos vemos en el siguiente video.